Media hora, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Media hora de exposición y después hacemos una ronda de preguntas. ¿Sí? Sí. Pues, si gustas empezar. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Sergio Romero y voy a presentar el tema de tesis que tiene por nombre Minería de Datos para determinar la calidad educativa de las escuelas de nivel básico. Empezamos con la introducción. Uno de los principales problemas del sistema educativo, según datos de la SEP, es que no garantiza la educación de la mayor parte de los ciudadanos. En México, según datos del INEGI, 2 de cada 10 estudiantes de nivel básico no cuentan con servicios básicos como agua, drenaje, mientras que alrededor del 16% no tienen mobiliario básico como pizarrones o bancos. También de acuerdo al INEGI, la escolaridad media de la población de 15 años o más tiene en promedio 9.2 grados, lo que significa que en promedio logra concluir la secundaria, la población. Entonces se necesitan escuelas de calidad, ya que pues, los niños son el futuro. Si pues, no hay escuelas de calidad, pues no va a haber científicos de calidad, no va a haber empresarios de calidad. Vamos a ver lo que es el nivel de una escuela. Como les mencioné, debido a que se necesitan escuelas de calidad, se ha tratado de medir lo que es medir la calidad de las escuelas. Dentro de los estudios que estudiamos están aquellos que fueron entre ellos está el promedio de los alumnos por grado. Lo que se hacía, se comparaba el grado, la media de la escuela por año comparado contra todos los demás, contra el año nacional, la media nacional, y se decidía si esa escuela era de calidad o no. También se tomaban aquellas prácticas que toma la escuela, por ejemplo, si hay colaboración para mejorar la enseñanza, si se apoya a los alumnos que lo necesitan, entre otros. Cabe mencionar que estos son un poquito más sociales, son estudios más sociales. Continuando con los estudios, hubo otro que fue las influencias sociales como la localización de la escuela, el lenguaje hablado en casa, también el salario percibido. Entonces hacía un modelo social con base a toda esta información. Y por último, aquellos que miden la calidad por medio de la felicidad de sus alumnos dentro y fuera de la escuela. Bueno, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Queremos clasificar la calidad educativa de las escuelas de nivel básico en México. Para ello, pues, representan varios problemas, como necesitamos información para clasificar, los datos provienen de múltiples fuentes. Entonces, como vienen de múltiples fuentes, se necesitan reestructurar o se necesitan limpiar, transformar para hacer una sola fuente de datos. Bueno, para eso, para hacer la limpieza y transformar los datos, se necesitan hacer algoritmos de minería de datos. Ya una vez hecho esto, también identificar la cantidad de niveles de calidad, cuántos niveles de calidad existen o hay. Y por último, cómo clasificamos esa calidad. Ya una vez determinados los niveles, cómo la clasificamos. Bueno, empezamos con las herramientas que se usaron. El primero es ETL, que es extracción, transformación y carga. ETL por sus siglas en inglés. Lo que hace esta metodología pues, es tengo dos bases de datos y las quiero juntar en una sola. Entonces el ETL nos ayuda a hacer la transformación, como vienen aquí, que son diferentes las bases de datos, como se juntan en una sola. Pasamos a la parte de la transformación, cómo se hace la transformación de los datos cualitativos o numéricos, que se hace por medio de intervalos. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 personas y tenemos sus respectivos pesos. Entonces, ¿cómo se transforman a variables categóricas? Lo que se hace es calcular la media, en este caso 75.6 kilogramos, y la desviación estándar 11.56. Entonces, por lo que se definen 6 intervalos de la siguiente manera. Pueden ser intervalos 8 o 10, dependiendo, ¿no? En este caso fueron 6. Entonces, ¿cómo se definen los intervalos? Prácticamente tenemos la media y se van haciendo desviaciones estándar. Una media de desviación estándar, luego se le agrega otra desviación y se van creando esos intervalos. En este caso quedaron 6 intervalos de esa manera que van desde 40.92 kilos hasta 110.28 kilos. Entonces, lo siguiente que se hace es determinar en qué intervalo cayó la persona. Por ejemplo, la persona 1 cayó en el intervalo 2, que lo que representa es que está entre la media y una desviación estándar menos. ¿Sí? Y así para cada una de las personas. Ahora pasamos a la transformación de los datos cuantitativos. Tenemos una variable categórica y la queremos pasar a numérica. La manera de hacerlo es que se crea una columna por cada valor categórico que hay. En este caso son 3. Tenemos un ejemplo de 10 personas. Cada persona tiene un tipo de cáncer. Entonces, notemos que hay 3 tipos de cáncer: colon, estómago y hueso. Entonces, lo que se hace es crear una columna por cada variable categórica.
de la siguiente manera. Creamos 3 columnas, como mencioné que eran 3 tipos de cáncer: cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de hueso. Lo siguiente que se hace es marcar uno si la persona tiene ese tipo de cáncer y 0 si no lo tiene, y se crea esta base de datos. Notemos que la base va creciendo en columnas al hacer esta transformación. Bueno, pasamos a los datos atípicos. Un valor atípico es un dato que es considerablemente diferente a los otros de la muestra. Con frecuencia los valores atípicos en un conjunto de datos pueden producir anormalidades experimentales o errores en las medidas tomadas. Por eso es debido a que se descartan del conjunto de datos. Por ejemplo, los datos atípicos, aquí tenemos una muestra, tenemos 10 muestras con eje X y con eje Y. Veamos que tienen cierta estructura. La imagen de la izquierda tiene cierto patrón, cierta estructura, entonces están dentro de un rango los números, y del lado derecho está la misma muestra pero con un dato atípico. Entonces podemos ver cómo el dato atípico mueve todo. O sea, si queremos calcular la media, pues ya el dato atípico movió demasiado la media. Entonces por eso es importante detectarlos. Pasamos al aprendizaje no supervisado, que es otra herramienta que se usó. El aprendizaje no supervisado se distingue por el hecho de que no hay conocimiento previo. Por ejemplo, queremos saber la clase social de las personas: baja, media y alta. Y para ello sabemos sus ingresos y sus egresos, pero no sabemos a qué clase social pertenecen. Por ejemplo, graficamos 10 personas, eje X está los ingresos y en el eje Y están sus egresos. Pero no hay una función que nos diga cuál es su clase social. No hay un eje Z que nos diga, pues estos son los clase media, clase alta. Bueno, dentro de los algoritmos del aprendizaje no supervisado está K-medias clustering, que es un algoritmo de clasificación de un conjunto de datos en conjuntos llamados clúster, donde en estos clústeres no hay intersección. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, tenemos 100 personas, eje X son sus ingresos y el eje Y son sus egresos. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Lo que hace este algoritmo es, me va a juntar aquellas personas que son similares entre ellas. Entonces lo que hace es calcular, primero se asigna aleatoriamente a las personas una clase social. En este caso podría ser a una persona aleatoria se le asigna la clase media, a otra la alta, y así. Lo siguiente que hace es calcular el centroide del clúster. Por ejemplo, en esta nube de puntos, a todos los puntos rosas se le calcula el centroide, ¿no? Y que nos da el punto rosa más grande. Así para los 3 clústeres. Lo siguiente que se hace es reasigno las clases al clúster más cercano. O sea, el punto que esté más cercano al punto rosa se pone como rosa, y así para cada uno de los clústeres. Luego se vuelve a repetir el proceso. Calculo el centroide del clúster y reasigno otra vez las clases al clúster más cercano. Y se va iterando ese proceso hasta que ya no hay cambios en el centroide. Bueno, seguimos con el clustering jerárquico. Notemos que para aplicar K-medias se necesita de antemano conocer K. Y por otro lado, el clustering jerárquico no requiere ninguna especificación del número de clase, solamente requiere una medida de similitud, que puede ser la distancia entre los puntos. Y bueno, ¿cómo funciona el algoritmo? Lo que hace es nos crea un árbol. En las hojas del árbol representan las personas, en nuestro ejemplo. Entonces cada hoja del árbol representa una persona. Lo que hace es calcular la distancia entre 2 puntos. Notemos que las personas estaban representadas por el eje X y por el eje Y, entonces es un punto. Entonces se calcula la distancia entre puntos de todas las personas y se queda con la distancia menor. O sea, la persona 1 se calcula la distancia con todas las demás personas y se queda con la distancia que es mínima ahí, y la junta y crea una rama, y así se va construyendo el árbol, va subiendo, va subiendo. Luego ya no son las personas, se crea con la rama, se trabaja con la rama. Lo que crea el árbol es este árbol, lo que crea el algoritmo es este árbol. Este árbol nos ayuda a determinar el número de clases, debido a que para determinar el número de clases se tiene que hacer un corte al árbol, se llama así. Entonces lo que se hace es calcular una línea horizontal al eje, una línea horizontal, y el número de veces que toque esa línea del árbol es el número de clases. Por ejemplo, en la imagen izquierda no hay ninguna línea, entonces todas las personas se fueron clasificadas con una sola clase, todas están en verde. En la imagen del medio hay una línea que toca 2 veces al árbol. Si esa línea, todas esas ramas fueron clasificadas en 2 clases. En esta, por ejemplo, la línea tocó 3 veces el árbol.
Entonces hay 3 clases. Entonces notemos que entre más grandes sean las ramas es más importante, porque va a determinar el número de clases que hay. También cabe mencionar que si la línea, por ejemplo, nosotros queremos una línea que toque 5 veces al árbol y no existe esa línea, entonces lo que nos está diciendo el algoritmo es que probablemente no haya 5 clases. Bueno, pasamos a otro algoritmo que es análisis de componentes principales, PCA por sus siglas en inglés, que lo que hace este algoritmo es nos ayuda a reducir la dimensionalidad. O sea, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 2 atributos, el eje X y el eje Y, pero en ejercicios más sofisticados pues podemos tener 1000, 1500, 2000, o sea, puede crecer mucho. Entonces lo que hace PCA es reducir la dimensionalidad, pasar de esos 1000 atributos a pasar a 5, a pasar a 10. Bueno, eso es lo que hace PCA. Pasamos a otro algoritmo que es a priori, y a priori nos ayuda a buscar las reglas de asociación que comparten las bases de datos. O sea, busca los elementos en común. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que son 7 crímenes en una ciudad en particular, y cada crimen tiene sus características. Entonces lo que hace a priori es detectar el número de ocurrencias que pasó cada característica. Por ejemplo, la característica 1 apareció 3 veces en mis datos, que son las 3 primeras. Está la característica 1 y tiene un soporte del 43%. O sea, en otras palabras, el 43% de mis datos tiene en común la característica 1, y así para cada una de las características. Pasamos, cuando yo una vez teniendo la herramienta, ¿qué información se tenía? Pues se tenía la información de enlace, que es la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, que lo que hace es medir el logro académico para primarias de tercero a sexto. No sé. Sí, no está sacando. Ahí va. La luz, ¿no? No, sí tiene luz. Las regiones que tú das en México, santa pregunta. Las regiones que tú das aquí, ¿este es un mapa de calor o simplemente es? No, determina solamente las regiones, delimita las regiones. Es delimitación para poder hacer un estudio. Sí, es un estudio. Okay. Y luego, el estudio que presentas con estos son regionales a estas imágenes, sí, ¿no? Sí. O sea, la región norte, esta es su árbol norte. Pues mira, me gustó. ¿Qué pasó? Estamos preguntando ya. Ah, bueno, está bien. Si quieres, Perdón por preguntar, pero no les debió de preguntar. Es que vamos a... ¿Qué le digo ya? ¿Ya? Hey. Sí, sí, no, sí, Ahí está. Continuando, estamos en la prueba enlace, que las características de la prueba es que es estandarizada. Se refiere a que el diseño califica a todos en condiciones iguales, o sea, no hay ventajas por ser rico o por ser pobre. La objetividad, que se refiere a que no hay influencia por parte de los maestros o por alumnos o
nada, o sea que es objetiva. Y el enfoque se refiere a que mide el logro académico y no mide habilidades natas. Y por último, la comparabilidad, que se refiere a que el NACE cuenta con una metodología de comparación. Bueno, aquí explico un poquito, cabe mencionar, bueno, no estoy pensando mucho, pero el NACE no evalúa de 0 a 10, como habitualmente se hace, se evalúa de 200 a 800, 200 es la mínima y 800. Entonces, dentro de esa escala, el NACE evalúa dos materias, que es español y matemáticas, y cada año evalúa una materia diferente. Para nuestro caso fue formación cívica y ética. Entonces, dentro de esa escala crea lo que es el nivel de logro, que es insuficiente, son 4 logros: insuficiente, elemental, bueno y excelente. Lo que hace es, como yo mencioné, transformar los numéricos a categóricos. Entonces, si caes dentro de este intervalo, eres insuficiente. Si estás dentro de este intervalo, estás en logro elemental. Bueno, insuficiente y elemental son los de peor grado, y bueno, y excelentes son los de mejor grado. Insuficiente es 0, elemental es 1, bueno es 2 y excelente es 3. Como ya mencionamos. Pasamos a la descripción de la base, que es de la siguiente forma, que según datos de enlace tiene el 95% de las escuelas, aproximadamente 120.000 de las escuelas de nivel básico, y la base consta de esto. Bueno, tiene más información, pero pues aquí una muestra. Cada columna, cada fila representa una escuela, y en cada columna hay atributos de la escuela. Viene la entidad, el nombre de la entidad, la clave de la escuela, viene información básica de la escuela, y ya viene lo que son las medias. Por cada escuela viene la media, por ejemplo, del año de tercero, que esto es primaria, para español, ¿no? Entonces 439.44 es la media que sacó esa escuela en español. Y así para todas las escuelas. Y también viene el nivel de logro. No, pasamos a la otra información que se tenía, que era CIMAVE, que ¿Eran es 120 de dónde? ¿vale? 120.000 escuelas. De básico, en México. Sí, sí. Sí, no. CEMAVE, que es el centro, también tenemos la información de CEMAVE, que es el centro de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. Lo que hace CEMAVE es conocer estadísticamente el mobiliario y la ubicación geográfica de la escuela, la situación de la infraestructura, el equipamiento, el registro de los docentes, el personal administrativo y supervisores. Entonces, la base consta, según datos de CEMAVE, del 98% de las escuelas, aproximadamente 140.000. Y pues aquí es lo mismo, cada fila es una escuela. Entonces también viene información básica, como la entidad, el municipio, la G, todo ese tipo de cosas, y ya viene la información de la base, que viene de esta forma, que son pues, bastantes, y cada una viene P231, P232, que son variables que tienen un diccionario, y en cada una se define qué es cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, lo que tiene esta información es como, ¿la escuela tiene arenero? ¿Sí o no? ¿La escuela tiene patio? ¿Sí o no? Y así se va llenando esta base. Sí, ¿no? Bueno, ahora sí, ya viendo la herramienta que usamos y la información que teníamos, vamos a ver cómo lo hicimos para determinar la calidad educativa. Pues teníamos, como les mencionaba, dos bases de datos, que es enlace y CEMAVE. En nuestro trabajo usamos las escuelas que tenían la intersección, porque había escuelas de enlace que no tenían información de CEMAVE, y al revés, escuelas de CEMAVE que no tenían información de enlace. Entonces, en ese trabajo usamos aquellas que tenían ambas. Bueno, ya una vez juntamos las escuelas, se juntó por clave de escuela, la clave de escuela es única para cada escuela. Una vez juntas las escuelas, pasamos a transformarla, a limpiarla y a quitar duplicado. Dentro de las columnas que se quitaron, como vieron, enlace y CEMAVE compartían información, como la entidad y todo ese tipo, entonces se fue desechando esa información. Y también, como estamos haciendo una clasificación a nivel nacional, se quitó la información de la localidad de la escuela a nivel estatal, a nivel regional. También se quitó, por ejemplo, P194, que es uso del arenero de los alumnos o del personal. No se menciona que es un arenero. Y cuando se quitaron más, por ejemplo, P302, que es el personal masculino censado, tomamos en cuenta a todo el personal, sin distinción. Bueno, lo que hicimos, pasamos a la transformación ya juntada, se transformó. Como los primeros algoritmos que usamos, reciben nada más números, pues transformamos los datos cualitativos a cuantitativos. Se calcularon los valores atípicos y los regresamos a la media. Se crearon dos columnas con toda la información que teníamos, hicimos un análisis de las columnas y pues vimos que se podían crear dos columnas más
que fueron capacidad y horas. Capacidad representa, por ejemplo, la escuela puede soportar 100 alumnos y tiene inscritos 100 alumnos, entonces está al 100% de su capacidad. Y horas, teníamos la hora a la que abría la escuela y la hora a la que cerraba, entonces calculamos las horas que estaba abierta la escuela. Y por último se transformó las variables numéricas a una distribución normal con media cero y desviación estándar. Como les mencioné, no sabíamos el número de clases, entonces teníamos que determinarlas. Entonces, ¿cómo obtuvimos K? O sea, que si hay K igual a 2, por ejemplo, habría dos clases, buenas y malas en su caso, por ejemplo, nivel 1 y nivel 2. Y pues ya no recordar que calcular K no es trivial. Lo primero que hicimos para calcular K fue aplicar el algoritmo jerárquico. Notemos que hay dos bases, una para primaria y una para secundaria. Reducimos la dimensionalidad a 25 variables, pasamos de 300 columnas a 25 columnas. Una vez aplicando PCA, usamos el algoritmo jerárquico. Y por ejemplo, nos dio para primaria, nos dio este árbol. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero cada hoja es una escuela. Y pues se fueron creando las ramas. Entonces vimos que las ramas más grandes, por ejemplo, había una línea que tocaba 3 veces al árbol. Entonces vimos que era una buena opción tomar K igual a 3. Ese es para primaria. Este es el árbol de secundarias. Igual vimos que, por ejemplo, K igual a 3 era una buena opción debido al tamaño de las clases. Bueno, una vez vimos eso, entonces dijimos, pues a nivel nacional K igual a 3 está bien. Entonces vamos a ver cómo se comporta en regiones. Entonces tomamos las regiones con base de esta imagen, que fueron la región Pacífico, la región Norte. Entonces la base nacional la dividimos en estas regiones y volvemos a aplicar el algoritmo jerárquico con reduciendo la dimensionalidad. Y pues vimos que en cada uno de los árboles, norte, occidente, pacífico, sureste, K igual, una línea que tocaba 3 veces al árbol era una constante. Entonces también lo que hicimos, aquí ya no lo mostré, pero como les dije, juntamos enlace y semabe. Entonces aplicamos por región y luego separamos otra vez las bases ya transformadas, las volvimos a separar. Entonces aplicamos norte únicamente con prueba enlace y norte únicamente con prueba semabe, y vimos que en cada uno de estos árboles se mantenía K igual a 3. También para occidente y para cada uno de ellos se separó en enlace y en semabe. Esto es para primaria, también se hizo para secundaria. Bueno, una vez visto eso, bajamos todavía más el nivel a estados, a los 32 estados. Y vimos igual, ¿no?, que en cada uno de ellos se mantenía K igual a 3. También se separó por estado, por enlace, estado por semabe, para primaria y para secundaria. Entonces vimos que en cada uno de los árboles que creamos se mantenía el corte igual con K igual a 3. Entonces, pues, habiendo toda la evidencia que nos mostraba, decidimos tomar K igual a 3. Entonces, una vez determinado K, lo que se procedió a hacer fue a clasificarlas usando el algoritmo de K-medias, tanto para primaria y para secundaria. Entonces lo que hicimos fue reducir la dimensionalidad otra vez, aplicamos el algoritmo de K-medias y nos dio como resultado pues, esta imagen. El eje X representa la primera componente principal y el eje Y la segunda componente principal. Y pues nos dio esta gráfica, que esta es para primaria. Primaria todo junto. Secundaria igual, nos dio esta imagen. Luego lo que hicimos fue separar primaria para únicamente la prueba enlace y nos dio como resultado esta imagen. Y igual lo hicimos para secundaria, nos mostró esta imagen. Y para primaria únicamente tomando infraestructura y para secundaria únicamente tomando la infraestructura. Entonces lo que hicimos fue clasificar, ya nos dio el número de clase que representaba cada escuela. Entonces el siguiente proceso fue determinar qué representaba cada clase. Notemos que el algoritmo de K-medias no nos dice qué representa cada clase, solamente me agrupa. Entonces lo que fue determinar qué representaba cada clase. Notemos que al hacer K igual a 3 hay 3 clases. Entonces lo que se tomó fue la clase como nivel 1, nivel 2, nivel 3, siendo nivel 1 el más bajo, siendo nivel 2 el medio y 3 el alto. Entonces se ocupó el algoritmo a priori para determinar que comparten como los clústeres. Se crearon, como a priori nada más funciona con variables categóricas, se pasaron todas las numéricas a categóricas. Entonces lo que hicimos fue pasarlo por medio de los intervalos, como les mencioné arriba, se crearon estos 6 intervalos y se transformó las numéricas a categóricas. Y por ejemplo, aplicando a priori al clúster 1, secundarias, nos dio como resultado esto, que bueno, nos dio más, pero esto es una muestra. Y por ejemplo, ¿qué quiere decir el ítem 1? Dice la media para el año 1 de matemáticas
está en el intervalo 2, que recordemos que el intervalo 2 es la media y una desviación estándar menos. O sea, en otras palabras, el 55.59% de las escuelas está por debajo de la media nacional en matemáticas para el año 1. Igual, para el logro, ¿se acuerdan que el logro 0 es el insuficiente? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el logro en matemáticas para el año 3 del nivel insuficiente está por encima de la media, que quiere decir que hay más alumnos insuficientes en esas escuelas. Entonces, en otras palabras, 56% de las escuelas tienen un logro mayor de 0, o sea, un logro insuficiente mayor a la media. Por ejemplo, la media igual de matemáticas, el 61.13% de las escuelas son escuelas generales. Por ejemplo, las variables de SMAVE, los alumnos tienen acceso a internet con 64.84%. El 77% de las escuelas no pertenece al Programa Nacional de Inglés. El 91.46% de las escuelas tienen acceso a internet. Entonces se hizo esto para los 3 clústeres de primaria y para secundaria. Entonces hicimos un análisis de lo que nos arrojaba primero. Pues hicimos este cuadro de comparación, que lo que es lo mismo resultados de arriba, nada más ya los 3 clústeres juntos. Entonces vimos, por ejemplo, que para el clúster 1, que se reasignó como nivel 2, que recordemos que el nivel 2 es medio, el logro en matemáticas es el que les mencioné, el clúster 1. El clúster 2 es 93%, estos secundarias. El 93% de las escuelas son telesecundarias. Aquí no se muestra, pero el 51% de las escuelas de este clúster tenían un grado de marginación alto. También vimos que, por ejemplo, el 71% de las escuelas tienen un horario menor a la media nacional, o sea, quiere decir que estas escuelas abren menos que normalmente una escuela normal. Pasando a las variables de SMAVE, pues no tienen acceso a internet la mayoría de las escuelas de este clúster, no da acceso a internet a la mayoría de los alumnos y no tienen computadoras para los alumnos, toda la mayoría de este clúster. El tercer clúster, que se relacionó con el nivel 3, que es el nivel alto, pues salió como el logro de disponible información para el año 3 está por encima de la media nacional. La media en matemáticas para el año 1 y 3 está por encima de la media, o sea que salió mejor. El 98.46% de las escuelas son escuelas privadas y, por ejemplo, la mayoría de los alumnos aquí da acceso a internet a los alumnos. La mayoría de estas escuelas tiene acceso a internet y la mayoría de las escuelas tiene computadoras para los alumnos. Bueno, aplicamos, como les mencioné, el algoritmo de K-media no dice nada sobre las clases. Entonces, una vez aplicando a priori, ya vimos que terminamos las clases, volvemos a graficar el K-means, por ejemplo, y nos dio este resultado, donde ya las amarillas son las medias, las verdes son las buenas y las rojas son las malas. Y luego pasamos a primaria. Otra vez hicimos a priori, vimos los resultados, hicimos este cuadro comparativo. Entonces así en general es más o menos igual. Por ejemplo, el clúster 1, que se reasignó como nivel 1, el 50% de las escuelas tienen un grado de marginación alto. La media de matemáticas para el año 5º y 6º está por debajo de la media nacional, o sea que salieron peor en matemáticas. El 85% son escuelas públicas. Este clúster no tiene acceso a internet, la mayoría de las escuelas. La gran mayoría de las escuelas no tiene internet para los alumnos, la mayoría no tiene computadoras para los alumnos. El clúster 2, que se reasignó como el nivel 3, el 99% son escuelas privadas, el logro de matemáticas del nivel 0 para todos los años está por debajo de la media nacional. La media de matemáticas para los años 3, 5 y 6 está por encima de la media nacional, o sea que está mejor en matemáticas. Y pues tienen acceso a internet la mayoría de las escuelas, la mayoría de las escuelas da acceso a internet a los alumnos y tienen computadoras para los alumnos. Y el clúster 2, similar, el 96% de las escuelas son públicas, el logro de matemáticas del nivel 0 para todos los años está por debajo de la media nacional, la media de todas las materias de todos los años está por encima de la media, o sea que este clúster de primaria pues salió bien en la prueba de enlace. Y por ejemplo, pues siguiendo la mayoría de las escuelas tienen acceso a internet, la mayoría de las escuelas no pertenece al Programa Nacional de Inglés y el 57% no da acceso a internet a los alumnos, por ejemplo. Entonces, con base a eso se tomó la clasificación que hicimos, relacionamos los clústeres y se graficó otra vez el algoritmo ya una vez de terminar las clases, sin amarillo otra vez.
medio, rojo malo y verde bueno. Se hizo esto únicamente aplicando primarias para enlace. Y pues hicimos todo el estudio y ya nos quedó normal. Se reasignó el clúster 1, 2, 3 como el nivel 3, 1 y 2 y se graficó. Igual para enlace en secundarias se redibujó el gráfico y nos quedó de esta manera. Los clústeres 1, 2 y 3 se reasignaron como 3, 1 y 2. Igual para CEMAVE a grado primaria se graficó, se hizo el estudio de la priori, vimos los resultados, se reasignó como 1, 2, 3 a los clústeres, a 3, 2 y 1 respectivamente. Igual para secundaria, aplicamos la vez a priori, y los clústeres 1, 2 y 3 se reasignaron como 2, 3 y 1 respectivamente. Pues ya como conclusiones, se mostraron los pasos necesarios para determinar la calidad educativa de las escuelas de nivel básico. O sea, si alguien quiere repetir el experimento, pues basta con que lea la tesis, ¿no? Notemos que el trabajo cambiaría si se hiciera con un K diferente. Todo esto fue con K igual a 3. Hubo 3 clases, determinamos las clases, pero si eligiéramos K igual a 4 o incluso K igual a 5, entonces las clases cambiarían. Entonces a priori nos daría otro resultado. Entonces cambiaría el trabajo. Y por último, la elección de los niveles que hicimos fue con base a las características en común que compartían los clústeres. O sea, sí, el nivel 1 fue el del nivel más bajo, debido a que el clúster en promedio, tanto para primaria y secundaria, tuvo un menor desempeño en la prueba enlace y su infraestructura era más carente. Además que tanto para primaria y secundaria, más del 50% de las escuelas en ese clúster tienen un grado de marginación alto. Y por último, el nivel 2 comparado con el nivel 3, en prueba enlace se comportaba más o menos similar, nada más en donde hicimos toda la diferencia fue en la infraestructura, debido a que pues, un clúster es únicamente de escuela privada. Y por último, ya el presente trabajo puede funcionar como un método de consulta y como ayuda a la toma de decisiones. Lo que se puede hacer es subir todo esto a un sistema de información y pues un padre puede consultar las escuelas que están a su alrededor y pues ver la clasificación que se tomó en cada uno, porque notamos que son 3 clasificaciones, una con enlace y CEMAVE, una únicamente con enlace y la otra únicamente con CEMAVE. Entonces puede ver pues qué escuela le conviene. Y por último notamos que hicimos distinción entre primarias y secundarias, porque son diferentes, ¿no? O sea, tanto los lineamientos de CEMAVE y de enlace para primaria y secundaria son diferentes. Entonces, si hiciéramos una clasificación con las dos juntas, pues sería un error. Y bien, esto, muchas gracias. Bueno, empezamos por las damas, para cuestión de equidad o... Erika, gracias. podemos empezar por también. Sí, gracias. Primero, aunque sí está en el documento, Sergio, nada más de forma nos faltaron los títulos en todas las tablas y en varias gráficas. Digo, sí aparecen en el documento más, pero quizás solo eran pegadas, ¿no? Para que también se apreciaran un poquito mejor en tu presentación. Eso solo es de forma, no creo que haya mayor problema, pero bueno, sí es importante comentarlo para futuras presentaciones. Sí. Y a mí me gustaría que platicaras, ya que tu título es de minería de datos, por ahí dicen que la minería de datos el 80% del tiempo se ocupa en la limpieza, y el 20% ya en la extracción de la información. Platícame más sobre tu proceso de ETL, cuántas variables analizaste, cuántas tenían tus archivos de Excel. Sí, eran bastantes. Bueno, aquí ya no mencioné nada de eso, pero teníamos enlace, que enlace venía por 32 estados, o sea, no era un solo archivo y estaba automativo, no, eran 32 archivos. Y esos 32 archivos venían separados por primaria y secundaria, entonces eran 64 archivos. Cada uno de ellos se juntó en un solo archivo, entonces ahí fue todo el proceso de ir juntando los 32 para primaria y 32 para secundaria. Entonces fue todo un proceso de minería, en cómo se fue recolectando la información. Por ejemplo, este enlace tenía como 60 columnas, entonces pues quitamos aquellas que tenían información de la escuela, ya que CEMAVE les tenía, entonces nos quedamos con las de CEMAVE. Y por ejemplo las variables, tenían todas las variables, ahí no hubo tanta transformación, pero por ejemplo en CEMAVE sí hubo bastante, porque CEMAVE tenía como 300. Bueno, CEMAVE, pues, ahí sí venía una sola información, una para primaria y una para secundaria, ahí venía todo.
Entonces en Semave sí se transformó más porque había muchos datos faltantes. Entonces los datos faltantes se tomaron como cero. Y pues se hizo todo un estudio de todas las columnas para ver qué representaba cada columna, porque no viene qué representa cada columna, sino viene un diccionario. Entonces vemos, no, pues esta columna no nos sirve. Por motivos que ya mencioné, ¿no? De que, por ejemplo, hacen alusión a la localidad a nivel regional, entonces no nos interesaba. O preguntas un poco más que se compaginaban con el enlace o con dentro del mismo Semave, como si la escuela de quién recibe apoyo. Si es escuela pública, pues obviamente va a ser de los padres. Entonces esa información se fue quitando. Y sí fue bastante, fue lo que más nos llevó tiempo, casi 6 meses, 7. Entonces sí fue bastante. Eso fue más. Entonces si alguien, como dijiste ahorita, comentaste, si alguien quisiera replicar tu trabajo, ahorita ya tendríamos como base que pues la metodología, y bueno, en el trabajo tengo más definido cómo se discriminó las columnas y pues así fue, o sea, cómo junté las columnas, aquí viene, entonces ya está más fácil porque yo también cuando las vimos que representaba cómo se podían juntar, ya una vez juntadas pues se pueden discriminar las columnas, se menciona cuáles se discriminan. Otra pregunta, tú analizaste varios algoritmos de minería de datos. ¿Por qué terminaste en una combinación de clúster con a priori? Bueno, es que clúster no, nada más junta aquellas, no las agrupa, pero no nos dice qué representa cada clase. Entonces nos dice que no, pues todas estas escuelas son el clúster 1. Sí, pero ¿qué tienen? O sea, ¿qué comparten en común? No nos dice nada. Entonces a priori nos ayudó para determinar esas cuestiones. Fue por eso que usamos. ¿Y esos algoritmos son predictivos, descriptivos? Son descriptivos, sí, porque no se puede predecir, porque no tenemos con qué comparar. Ajá, entonces son clasificados, o sea, como que tú cuenta qué, tú cuenta aquellos. Descriptivos. Sí, descriptivo. Pues tu metodología sería, ¿la consideras como una aportación? Sí. Un área de... Sí, es una idea de datos. Sí. ¿Por qué y por qué? Bueno, porque o sea, como les digo, o sea, fue bastante estudio de todas las columnas, o sea, había columnas que sí no tenían nada que ver, pero las quitamos, cómo se juntaron, cómo se transformaron las variables, cómo creamos columnas, aparte de con la información que teníamos, cómo se fueron creando otras, cómo transformamos las variables, la metodología para, o sea, transformar los datos numéricos a categóricos, de categóricos a numéricos, o sea, toda esa parte, pues sí, aporta, o sea, la parte de la metodología. Ya ahorita que presentaste tu análisis de datos en la última tabla donde nos pones los porcentajes, esto solo es duda, me llama la atención que en ambos niveles el porcentaje de las escuelas que no pertenecen al Programa Nacional de Inglés Sí, bueno, es bastante elevado. Bueno, como tal vez enlace no evalúa inglés, entonces como que pues está el inglés de más. ¿Está el inglés de más? Ajá, sí. No sería como un dato 100% contra en esa parte. No, porque o sea, como que se está sesgando, porque las que tienen marginación alto, pues no les van a dar inglés contra las que tienen privadas. Entonces, sí, o sea, las escuelas que tienen marginación alto no les van a dar inglés, ¿no? Entonces, las que tienen primaria privadas, pues sí les van a dar inglés, ¿no? Entonces, si evaluamos inglés, pues no están en condiciones iguales, ¿no? No, pero igual ambos, o sea, a pesar de que algunas sí tienen inglés, ambos están muy elevados porque no pertenecen al Programa Nacional. Entonces, bueno, lo que quiere decir entonces es que no se da inglés a las escuelas. Eso es representa. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, por mi parte, te felicito por el trabajo realizado y serían todas mis preguntas. Gracias. Bueno, ¿qué es exactamente ese proceso de limpieza de los datos? Sí, bueno, aquí ya nos mencionó mucho, pero hay datos repetidos, había datos repetidos, diciendo que no había, entonces ahí nos quedamos un rato porque no funcionaba nada. Entonces hay datos repetidos, o sea, que quiere decir que en las escuelas hay más de una escuela que es la misma escuela. La limpieza también, por ejemplo, los datos atípicos, pues había datos que eran más grandes, entonces regresaron a la media, también se considera parte de la limpieza. Y los datos que estaban vacíos, pues se fueron llenando, eso también es parte de la limpieza. Sí, y los datos duplicados, los datos faltantes, todo ese tipo de cosas. Ok. Son varios puntos, ¿no? Sí. Bueno, hay otros algoritmos de asociación, ¿por qué utilizaste el priori caso? Sí, bueno, ahí ya fue como que de los últimos que aplicamos, entonces ya no estudié muchos de reglas de asociación, entonces pues ahora ahí sí ya fue por falta de tiempo. ¿Y como qué otros algoritmos de asociación? Ya no vi mucho, o sea, no, la verdad sí, no sabía decir.
Bueno, en el orden de Tuki se reduce un 10%. ¿No? Se reduce un 10%. Bueno, y eso se utiliza para otro tipo. Sí. ¿Por qué es algo que utilizas el 10%? ¿No puede haber otro número o hay una razón? Porque la mayoría de los algoritmos de atípicos se basan en percentiles. Entonces, por ejemplo, si datos me sale con 50% de variables atípicos, entonces si ocupo esos, me van a mochar el 50% de mis datos. Entonces ya digo, ya es un poco más grave. Entonces esto aquí por eso lo usamos, porque no quitaba tantos, porque se basa en tanto. Los percentiles es división, ¿no? Sí, o sea, me dice, a partir de este dato, tienes el 50% de tus datos para abajo, y a partir del percentil 50, estás a la mitad. O sea, quiere decir que todos los datos a partir de aquí hay 50% de datos. Entonces, si ocupábamos por percentiles, cuartiles también creo que es. Cuartiles, ¿no? Cuartiles. Entonces, me podía ir quitando más datos. O sea, me podía dejar vacía casi la información. O sea, al final divides en 4 partes, ¿no? Ajá, se divide en 4 partes. Y bueno, hay otros métodos, ¿no? Para la verificación de los artículos. Sí, hay bastante. Y bueno, pero otra vez, ¿por qué utilizas? Sí, es que de hecho usamos otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me detectaba, por ejemplo, para las secundarias, son 20.000 datos, y me detectaba 11.000 datos atípicos. Ok. Entonces dije, no, ya, son todos, ¿no? Casi. Entonces dije, ¿Pero sí probaste con varios? Sí, probé con varios, nada más que ya bueno, estos algoritmos de clasificación se utilizan, ¿no? Mencionas que utilizas la distancia euclidiana, ¿no? Sí, la distancia. Hay otras distancias, ¿no? ¿Como cuáles y por qué no utilizas eso? Bueno, usamos la distancia euclidiana porque era como que lo que representaba más fácil, porque cada clase estaba separada. Entonces la distancia euclidiana no marcaba la separación. Pero sí hay otras, está la varianza, la covarianza, la desviación estándar, se puede usar todo ese tipo de cosas para el algoritmo jerárquico. La valor absoluto. Ajá, valor absoluto. Bueno, sí, hay varias cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces no hay una razón, ¿no? Sí, así, fuerte. Más No hay una razón. más atractivo. Sí, no. Sí, de miopía, para ver cerca tú. Okay. Bueno, entonces tú para esta ejecutas varias veces el algoritmo de Candino, ¿no? Para dar esa partición, esa aleatoriedad, ¿no? Entre clusters y sí, entonces, ¿cómo es un algoritmo aleatorio? Pues hay un criterio o algo que te indique en general el número de veces que tú vas a ejecutar el algoritmo, o simplemente se detiene hasta que la distancia ya no, del centroide ya no cambia. Se calcula el centroide de cada clúster y cuando ya no cambia el centroide o la distancia es muy pequeñita, ya se detiene el algoritmo. Y cómo se va relacionando, pues se hace muchas veces. Y lo que hace Camex es medir un programa ya que no lo y ese se detiene el algoritmo se resuelve muchas veces, o sea, hasta que se encuentra con la distancia mínima de todos esos. Creo que es una sumatoria, ¿no? Sí, una sumatoria. Los datos y los distancias cluster, ¿no? Sí. Y para eso hay una cuota mínima que tú esperas tener. No, creo que no. Se resuelve por heurística, por lo que tengo entendido, o sea, como que todavía no se ha podido dar una cuota mínima hasta donde vi. Entonces lo que se hace es, pues aleatoriamente se hace muchas veces y me quedo con aquel algoritmo que me dio la distancia mínima. Es lo que se hace. Sí. Y también, bueno, en ese análisis de componentes principales, variables, ¿no? Sí. Tú lo realizas a 2, pero ahí mencionas que para P igual a para P menor que 3, ¿no? ¿Por qué para P igual a 3 no es visible? Porque no lo mencionas. Sí, porque es una gráfica. Entonces, el eje X es la primera componente, la segunda componente es el eje Y. Se puede hacer también una gráfica 3, pero ya no lo decidí meter. Porque, pues, se están tomando las 3 primeras componentes, ¿no? Pero también se puede tomar la primera con la tercera, con la cuarta. Entonces, hay muchísimas gráficas. Entonces, por eso decidí hacerlo de esa manera. Y pues ya P igual a 4, pues ya no es posible para el ojo humano verlo.
No, sí. Y bueno, en el clúster jerárquico, ¿no? Pues estos datos vas fusionando en el clúster, ¿no? Sí. Y para eso hay una distancia máxima para que no se fusionen eso. ¿Tienes? No, ¿O es igual así? Sí. Checa con el mínimo. O sea, que el mínimo esté muy lejos. Sí. No hay como que, no, si ya rebasaste este punto, ya no se puede. Sí. Bueno, ¿y qué hemos utilizado para monitorizar la varianza, ¿no? Y esta restricción de los precios cuadrados igual a 1? Bueno, eso ya es todo el proceso de PCA. Pero ¿qué método? Bueno, el algoritmo reduce la dimensionalidad aplicando un método de mínimos todos, me parece. Y lo que hace es la distancia que sea mínima y que cumpla que... Lo que se hace es transformar los datos, ¿no? Pasar de 200 columnas a un solo dato. Ese dato tiene variancia máxima con mis datos, siempre y cuando el peso de esa variancia sea 1. Sí. Ajá. Pues, pero el método que el algoritmo bueno, es que ya no te con PCA, pero lo que se hace es un poquito complicado. ¿Está dentro de PCA? ¿No? Sí, dentro de PCA, eso ya no es parte. Lo que hace, le digo, es como un método de optimización otra vez, donde se reduce, creo que usa una heurística, la verdad no sé muy bien, pero lo que hace es reducir la dimensionalidad y aplicar los pesos para que sean todos los pesos igual a 1, porque si no, pues se dispara todo. Al final tienes dos variables, ¿no? Que no están correlacionadas. Bueno, pueden ser más, sí pueden ser, porque por ejemplo son 200 datos, y si yo redujo la dimensionalidad a 200, aplicando el algoritmo, me va a dar una varianza igual a 1, porque son los mismos datos. Entonces yo me quedo con los datos que me aportan la máxima varianza si me llega a 1. O sea, por ejemplo, un 85% para nuestro caso, que aportaban los datos eran 25 variables. De 300 pasamos a 25, y estos 25 datos me aportaban el 85% de la varianza de los datos. Sí. Bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Ahorita para hacer tu clasificación, básicamente tomaste dos fuentes, ¿no? Sí. Que era el prueba enlace, la muy criticada prueba enlace, pero la complementaste con la otra, ¿no? Que es con el CENAVE, ¿no? Sí. Entonces, básicamente tus resultados son con base en estos dos datos, ¿no? ¿Qué otro tipo de datos aquí se agrega? Quisiéramos agregar, refinarlo, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de datos pusimos? Podríamos poner el nivel socioeconómico, o poder la clasificación ya por regiones y ya meternos con... Pero el nivel socioeconómico, ¿cómo lo determinarías? ¿De los alumnos? ¿O el no, ya ahí sería donde se encuentra la escuela? Sí, se hace con el ejemplo, sí, la escuela. Y a partir de ahí... A partir de ahí otra vez. Ok. Sí. Evidentemente no es el primer trabajo que hace algo parecido, ¿no? Que hace clasificaciones de escuela y demás, ¿no? Sí. Trabajos reportados. ¿Puedes hablar un poquito de los trabajos que hay en la literatura? Por ejemplo, en Europa ya se ha hecho esto, ¿no? Y utilizar unos indicadores un poquito medio raros, ¿no? Sí, o sea, bueno, aquí todo, o sea, yo puedo crear el mejor modelo, pero si no tengo la información, pues no me sirve de nada el modelo. Entonces hicimos el modelo con base en la información. Sí, entonces sí puede que haya un mejor, pero la información, por ejemplo, no quiero el promedio de matemáticas de todos los alumnos, pues no está, ¿no? Porque él las evalúa de diferentes formas. Entonces por eso fue que lo hicimos con el negocio. Sí, no, pero por ejemplo, si tú te vas a los lineamientos, por ejemplo, de OCDE, la OCDE te incluye, pues, si quieres medir alguna capacidad de un país y demás, vas a determinar cuestiones, ¿no? De su desempeño escolar, ¿no? Y entonces OCDE, por ejemplo, mete algunas características muy particulares, ¿no? Que se basa en países, por ejemplo, como Noruega, Dinamarca, etcétera, que son estos países eslavos, sí, que son los que en teoría, ¿no? Tienen las mejores características, ¿no? Sí. Pero hay cierto tipo de atributos, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que eso se pudiese llevar al plano de México? Lo que consideran para estos países al plano del contexto de México. Pues ella puede, sí, pero así no. ¿Por qué? Seguro que sí, no, seguro que no. Porque, por ejemplo, algo que miden, por ejemplo, en la parte de la OCDE, como tiene un fenómeno migratorio importante,
te definen, oye, ¿cuántos de los niños que están acá hablan la lengua de la clase? ¿Cuántos realmente están entendiendo la clase por aprender esta lengua que es una lengua que no es nativa? Sí. Pues, sí se podría, bueno, no tal cual así de lengua, pero por dialectos aquí, pues aquí estamos en la ciudad, ¿no? En la sierra o algo así, se hablan dialecto, entonces puede que la clase ni siquiera sea en español, entonces sí se podría tomar en cuenta eso. Sí, pero ¿qué tan fuerte podría ser esto? Pues no lo consideraría mucho porque al final, la parte donde hay más población que habla español, entonces, se puede tomar en cuenta, pero yo no creo que repercuta mucho en la clasificación. Pero hay un indicador también, ¿no? Que para determinar el nivel de una escuela era, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienes de intercambio? Sí, también. Sí, no, a nivel internacional, ¿no? Sí, no, aquí no aplicaría, se sesgaría mucho por escuelas privadas. Y la otra, ¿no? También si los países pequeños, por ejemplo, Holanda y pasa, se van de un país a otro con idioma. Miren este punto de esta gráfica, que lo acaba Erika. Si tengo un porcentaje muy grande de elementos que no pertenecen, ¿realmente esto puede ser un dato fundamental para determinar el nivel de una escuela? No, se podría quitar. Se podría quitar, ¿no? Sí, se podría quitar. Entonces, y la pregunta es, ¿esto se puede detectar en los primeros niveles de metodología? Sí, se puede detectar. Bueno, con estas tablas. Bueno, ya sí muestra toda la tabla de la previa. Pero eso ya fue hasta el final, ¿no? Sí, ya está al final se detectó. Entonces se puede detectar, no, pues ni siquiera aparece, entonces para que no me acuerdo. Cosas que pues no son muy importantes, que no nuestra alumno no son importantes, las podemos desechar. Y refinar la clasificación. Sí. Usted dice que no se hizo un estudio de frecuencias, ¿no? Sí, no sería, no. La otra es recuerdo que tuviste un problema cuando intentaste procesar primero, ¿no? Toda esa información, ¿no? Es decir, como que estaba meter los algoritmos. Sí, porque creo que decía mucho, ¿no? Ya cuando metiste todas las primarias, sonó, ¿no? O sea, realmente el volumen de información, uno puede ser 72, 64 archivos, lo que sea, pero el volumen es demasiado grande, ¿no? Y entonces, después de que pasó esto, ¿qué hiciste? ¿Redujiste? Sí, reduje. Sí, como la aplicaste en PCA. Sí, reduje la mensajería porque las 300 ya no aguantaban. Ya no aguantaban, ¿no? Sí, no, ya. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ya no aguantaban la computadora. Entonces se redujo la mensajería. ¿Hiciste algún análisis sobre la estructura gráfica? En tus gráficas, bueno, dijiste, bueno, voy a limitar a 2 dimensiones, pero no tienes cuál es el porcentaje de cada una de estas variables que te aportan. Bueno, porque el 25%. En algunos casos es muy grande, ¿no? Sí, no aportaba, por ejemplo, la primera aportaba como el 10%. Ajá. Y la segunda ya iba bajando 12, 13 y nos quedamos con 25. Y 25 aportando el 85%. El 85%. Pero la 1 y la 2, sobre lo que estás aplicando, ¿cuánto te aporta? Como 10%. ¿Como 10% en total? Ajá. Ahora, una última pregunta. ¿Puedes pensar tus gráficas cuando estás, tienes todo y después nada más cuando sacas la parte de infraestructura? ¿Ese es todo? Ese es todo. ¿Todo? ¿Y infraestructura? Ese es enlace. ¿Enlace? Ese es infraestructura. Infraestructura, ya. Se parecen, ¿no? Pero cambian, ¿verdad? Sí, cambian. O sea, no son los mismos puntos, ¿no? Ajá. Porque no puede pensar que exactamente son los mismos y entonces la estructura que está dando. Sí, no. Eso no. Gracias. Me gustó la tesis, es algo que yo quería ver desde hace mucho tiempo, desde que estábamos haciendo las bases de datos de microorganismos y tenemos videowall. Mi interés era ver dendrogramas de análisis de clúster y hacer una visualización con trabajo interactivo, es decir, cambiar escenarios, y así como presentas estas tablas,
estarlas viendo con base en cambios que se vieran. Entonces, en ese sentido, me gustó. Y al final voy a terminar con otra cosa. Pero bueno, nada más una cuestión. No son dialectos, son lenguas. Hay que ser importante en eso, ¿sí? Vamos con los vascos y les decimos dialectos, verás como, o los catalanes, y nosotros, bueno, tenemos lenguas, ¿no? Sí. O sea, eso era antes, pero ya está bien reconocido. Bueno, algo que también es importante señalar, lo que mencionó Erika, la limpieza de los datos. Sí. Cuando uno hace este trabajo, y bueno, entonces, la primera cuestión es la representación visual y el trabajo desde el punto de vista de análisis factorial o análisis de factor, no sé ahí cómo se toma exactamente, pero algo que está por debajo y que mucha gente no aprecia es la limpieza de los datos. Sí. Y creo que desde que empezamos a hacer la tesis, digo, cuando empezamos a sugerir, era uno de los cuidados que yo tengo, porque te acuerdas que dije, se van a tardar mucho y luego esto no parece no ser una contribución, ¿no? Sí. Parece ser, entonces uno tiene que tener una idea realmente cuánto les va a llevar este trabajo. Y bueno, yo lo he visto por lo que se hemos presentado inclusive aquí en el CAC con los científicos y entonces dice, bueno, pues son tantos mil, pero quién sabe, ¿no? Todo está bien y nada más podemos decir que la ciencia viene aquí a ver el algoritmo, ¿no? Sí. Pero lo que hay debajo es muy importante, sobre todo porque efectivamente si uno quiere en este tipo de trabajos encontrar resultados realmente los que uno pueda inferir hipótesis, que en este caso las hipótesis son sobre el desempeño ya de lengua, por ejemplo inglés, ¿no? Todo este tipo de cosas, preguntas que se hace el sociólogo, deben estar con base en datos fidedignos, ¿no? Entonces, un buen trabajo implica que nosotros tengamos esta información y además estas presentaciones. Sí. Con respecto a poder tener otras visualizaciones, bueno, realmente el trabajo de análisis factor empieza en los 1800, bastante por los psicólogos. Sí. Y en ese caso, bueno, a finales de 1800 y 1900, en las teorías explícitas de la inteligencia, se dan muchos casos de estos. Y una de las cuestiones es ver la visualización o la geometría de los datos, que se llama, ¿no? La geometría de los componentes principales. Gustafsson hace un trabajo, tú dijiste, bueno, 3 coordenadas, efectivamente, y hace cubos, y luego los subcubos son subfactores, ¿sí? Entonces puede hacer clasificaciones en el espacio, además de tener los componentes principales en estos, ¿no? Sí. Los subfactores pueden ser en la diagonalización, tener espacios menores. Sí. Entonces eso podría ser. De hecho, él toma 150 variables, factores, ¿no? Que se llaman 150 factores y así por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se pueden experimentar otras visualizaciones, sobre todo cuando uno quiere ver este tipo de gráficas, ¿no? Sí. Y poder entender un poco y hacer inferencias. Estas inferencias podrían ser muy
muy buenas en el sentido de, como tú dijiste, y son extensiones al trabajo. Los psicólogos en esto de inteligencia explícita hacen teorías, se forman, y las teorías se basan en que haces una hipótesis y entonces esas las demuestras a través de esto. Creo que los resultados y ahora la cantidad de datos que podemos explotar, porque esa finalmente es la idea, ¿no? O sea, minería de datos no es nada más sacar datos y presentarlos y ahí está, ¿no? Finalmente es hacer inferencias y deducciones y esto ayuda a teorías. Aquí hay en dos direcciones, una en refinar realmente la metodología, tal vez con los factores, y los datos, la presentación, o sea, geométrica, o con las mismas hipótesis que se quieren ver. Entonces, creo que aquí da una posibilidad de hacer más trabajo sobre eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, podría poner como para señalar un poco más de las posibilidades de trabajo. ¿Verdad? No sé tú cómo lo veas. Sí, no, hay bastante trabajo. Sobre todo para señalarlo y dar caminos, ¿no? Pero creo que eso lo podíamos decir. Y eso va muy relacionado con los proyectos que queremos presentar. Lo bueno, antier lo llevé, creo que ustedes tienen copia, y me van a dar cita con Esteban Jesús. No quise llevar la tesis porque todavía no se presentaba, ¿sí? Y sí también me urgía llevar el proyecto, pero creo que voy a ahora mandar el lunes una copia, sí, con anexo al proyecto, porque bueno, creo que son cosas que pueden interesar, ¿no? Hablo de los alcances, hemos platicado del proyecto, ¿no? De escuelas, ahora se llama la escuela es nuestra, ¿no? Y creo que se pueden hacer bastantes trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi copia lo voy a mandar, y si puedo sacar otra copia. Pero yo creo que el lunes la llevo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, bueno, termino, como había dicho, en lo que me gustó el trabajo. Nos apoya bastante. Y obviamente lo vamos a tener en internet para que se vea. Entonces, yo creo que eso sería bueno. ¿Sí? Bueno, pues ya creo que son todas las preguntas, comentarios. Podemos